están que este es la escultura de Enrique Alfonso, que fue el primer rey de Portugal. El primer rey de Portugal se encuentra aquí sobre el Palacio de los Duques de Braganza, que este es el Palacio de los Duques de Braganza, que no tiene que ver nada con este señor aquí, la capilla, esta es la capilla de San Miguel, la capilla de San Miguel, la capilla del Castillo. En esta capilla bautizaron a este señor. Recuerde que este señor, repito, es Alfonso Enrique. Seguramente digo Alonso, es una equivocación, es Alfonso con F, Alfonso Enrique. Y este número 1 es el Castillo de Guimaraes, el Castillo de Guimaraes. En este Castillo de Guimaraes sí tiene que ver con este y este, o sea, este bloque de acá sí. El Castillo de Guimaraes, este señor es Alfonso Enríquez, y esta es la capilla donde lo bautizaron a él. Y este es el Palacio de los Duques de Braganza, que se caracteriza porque tiene una especie de como de cisternas, como lo dijera yo. Bueno, estamos adentro del Palacio de los Duques de Braganza, adentro del Palacio de los Duques de Braganza. Está lloviendo todavía. Bueno, aquí parece que no fuera tanto, pero de verdad que sí está lloviendo. De los símbolos del Palacio de los Duques de Braganza son estas especies de chimeneas, por decirlo de alguna manera, que son los relativamente curiosas estas de aquí. A este palacio le llaman naturalmente el Palacio de los Duques de Braganza, o simplemente el Palacio Ducal, el Palacio Ducal. Esto lo mandó a construir Alfonso Barcelos II, que era el octavo conde de Barcelos y primer duque de Braganza, que para esa época, cuando estaba, él era uno de los hombres más ricos de Portugal. Él era hijo ilegítimo, repito, voy a explicarlo nuevamente. Lo mandó a construir quien era el octavo conde de Barcelos y primer duque de Braganza, y que para esta época era uno de los hombres más ricos de Portugal. Él era hijo ilegítimo, o sea, cuando hablo de hijo ilegítimo, estoy hablando de hijo bastardo de Juan I e Inés Pires. Este palacio es del siglo XV y lo mandó a construir más exactamente en 1420, le digo, este señor que se llama Juan I, en 1420, y lo construyó para que sirviera de residencia de su amante, que se llamaba Constanza. Hoy es un museo y también es residencia del presidente de Portugal. Es residencia cuando el presidente viene a esta parte del país. Está rodeado, pues desafortunadamente por la lluvia no lo puedo mostrar bien, pero está rodeado de cipreses. El palacio tiene elementos románicos y también tiene elementos que llaman ellos el gótico normando. Todo es gótico normando, y también está gótico normando, como este tipo de esta clase de cosas acá, y también románico. Se reconoce el palacio de cualquier parte, sobre todo por estas chimeneas, que es las que me llaman mucho la atención, a todo el mundo le llama mucho la atención, que es una chimenea cilíndrica. Esperamos ver aquí, lo que esperamos ver aquí es parte del mobiliario original, o sea, que hay tapices, flamencos, hay muebles, hay armas, que es lo que vamos a tratar de observar nosotros, hay objetos decorativos, hay alfombras persas, entre otros, ¿no? Y este palacio, porque es el Palacio de los Duques de Braganza, está muy cerquita del Castillo Guimaraes. Vamos a tratar de recorrerlo, vamos a dar una vuelta primero por este lado, a ver qué hay abierto por aquí. Creo que la parte más relevante es el segundo piso, ¿no? Y mira las chimeneas cilíndricas, que son las que siempre llaman la atención. Justamente aquí en esta parte de aquí vamos a ver unos antiguos instrumentos de tortura en el Palacio de los Duques de Braganza. Hoy, al menos cuando estoy llegando aquí, está totalmente vacío. Y cuando se viene aquí se encuentra una piedra que llama una piedra demarcativa, que que hasta ahí llegaba la tierra, por decirlo de alguna manera, de los Duques de Braganza. Esta parte de aquí es su escudo, el escudo de ellos. Y que tenía 7 castillos, ahí se ven apenas 5 en la parte de acá, pero se ven otros 2 de acá. Lo que pasa es que está muy ya destruido, de los 7 castillos. Más abajito se encuentra la letra B, no se ve muy bien, pero la letra B, que es de los Braganza, mírenlo aquí. Aquí están los 7 castillos, que son estos de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y esta es la letra B de los Duques de Braganza. Y esta es una piedra, la piedra demarcativa, por decirlo de alguna manera, en el cual manifiesta hasta donde llegaban las tierras de los duques. Bueno, totalmente de piedra, ¿no?
Mira, aquí habla acerca del Palacio de los Duques de Braganza. O sea, cuando uno hace el recorrido, este recorrido que es este, en el primer piso encuentra una cartelera, por decirlo de alguna manera, que es esta, y lo voy a leer. En 1420, 1422, el hijo bastardo, la que no era reconocido, era pues con la amante, por decir algo, Juan I, Alfonso, futuro duque de Braganza, hizo construir un conjunto topográfico denominado hoy como la Colina Sagrada. Recuerda que la Colina Sagrada está constituida por la capilla de San Miguel, el palacio de los duques de Braganza, que es este, y también está constituida por el de Guimaraes, por el castillo Guimaraes, un palacio destinado a su residencia y de su segunda mujer. O sea, él hizo este palacio de los duques de Braganza, lo hizo con la finalidad de vivir con su segunda mujer, que se llamaba Constanza de Noranja. Bueno, y dentro de las cosas curiosas están las innumerables chimeneas cilíndricas, al ser elementos arquitectónicos nuevos en el norte del país. O sea, ellos aquí en este castillo comenzaron a colocar estas chimeneas cilíndricas, que era un elemento arquitectónico nuevo, sobre todo aquí en el norte del país. Y denotaban la influencia de la arquitectura singular de Europa septentrional, o sea, de Borgoña y de Normandía. Cuando hablamos de Normandía estamos hablando en cierta forma de Francia. Estos elementos transformaron el conjunto en ejemplar único en la península ibérica. O sea, este castillo con estas chimeneas que llamo yo, chimeneas cilíndricas, convirtieron a este conjunto en un conjunto único en la península ibérica. Esta residencia estuvo habitada generalmente, sobre todo en el siglo XV, hasta la muerte de la primera duquesa de Braganza, Dona Constanza. ¿Por qué? Porque ella era la amante recuerde que doña Constanza era la amante de doña Constanza, era la amante de este señor que también es hijo bastardo, que se llamaba Juan I, y él le hizo este palacio, vamos a decir, lo del duque de Braganza para ella, hasta que ella murió. Cuando ella murió, él se volvió como una persona como muy religiosa, y dejó que esta parte de este castillo se convirtiera como para hacer el bien y vivieran gente de bajos recursos, etc. Ellos vivían hasta en el siglo XV, en el siglo XVI marcó el inicio de un abandono progresivo de su castillo, consecuente, y se convirtió prácticamente, se volvió ruinas debido a factores políticos y económicos que se fueron agravando hasta el siglo XX. Pues hubo una reconstrucción que se hizo en 1937. Después se hizo un museo, que es el que estamos viendo nosotros, que se ve sobre todo en el segundo piso, con piezas que son del siglo XVII y del siglo XVIII. Hay unas copias, por ejemplo, de los tapices de Pastrana, cuyo diseño se atribuye al pintor Numo con Salves, autor del políptico de San Vicente de Fora en Lisboa, ¿no? Que narran algunos de los pasajes de la conquista del norte de África. Aquí se ve una colección de porcelanas, de la compañía portuguesa de las Indias, de armas, entre ellos ballestas portuguesas de las principales fábricas de la época, como son la fábrica de Prado, Viana, Rocha, Soares, Rato, en fin. Hoy el palacio está clasificado como un monumento nacional, como lo habíamos dicho, y también dice que hoy también, además de ser un área de una parte del museo, parte de la fachada principal y segundo piso está destinada a la presidencia de la República. O sea, el presidente de la República viene aquí cuando viene al norte de Portugal, como lo habíamos dicho originalmente. Vamos a ir al segundo piso, a mirar algo del segundo piso, güey. Pero lo interesante y que hizo, que fue de las primeras chimeneas que se utilizaron, por no decir las primeras, en la península ibérica, fueron estas chimeneas cilíndricas que se utilizaron por primera vez, o por decirlo, sí, la primera vez aquí en la península ibérica, bueno, y que llamó mucho la atención, ¿no? Estos son los tapices de Pastrana que narran la conquista que hacen en África del rey Juan V, del rey Alfonso V de Portugal. Del rey Alfonso V de Portugal, aquí también hay unos tapices en la parte inferior, hay una serie de cerámica y lámparas. Bueno, pero lo más importante son estos tapices, que son los tapices Pastrana que narran esa historia. Acá hay un comedor también de la época, con los cuadros de la época supuestamente parecidos, que narran o muestran cómo se vivía en ese tiempo, ¿no? Y aquí se ve una serie de armas de la época, armas blancas sobre todo, ¿no? Bueno. Nosotros subimos al segundo piso. En el segundo piso es que está realmente el museo, en el primer piso más bien, ¿no? Se encuentra por aquí una serie de tapices, los tapices Pastrana, que son relativamente, y hablan de ciertos reyes con ciertas conquistas que hicieron en África, por decirlo de alguna manera. Lo que resalta más del palacio
del Palacio de Braganza son estas chimeneas, y en el segundo piso, en la parte que es gótica, que tiene este apuntalamiento, por decirlo de alguna manera, se encuentra esta capilla que vamos a entrar aquí, que tiene una vidriera relativamente preciosa. Bueno, supuestamente puede ser la ascensión de Jesús. No sé por qué no le coloca el nombre del cuadro, qué sé yo. Bueno, vitrales, todo esto hace que sea gótico, donde haya vitrales, rosetones y puntas, por decirlo de alguna manera, generalmente son de estilo gótico. Pues no es la mejor definición, pero sí nos ayudan. Nos salimos de la capilla ahora y salimos dándole la vuelta al segundo piso, ¿no? Este trabajo es un trabajo de madera, todo de madera. Bueno. Nos estamos despidiendo aquí con las chimeneas cilíndricas, miradas cilíndricas del Palacio de los Duques de Braganza. Estuvimos aquí en la capilla. En la capilla estuvimos en una serie de salones y dentro de ellos el de Alfonso I. Bueno. Es el por fuera, el Palacio de los Duques de Braganza. Para el Palacio de los Duques de Braganza estuvimos aquí, entramos, se compra un ticket aquí y se hace un recorrido por el primer piso, pues relativamente no hay nada que ver. Se sube al segundo piso donde hay una iglesia, ahí hay una capilla y hay una serie de tapices, lo más importante de los tapices Pastrana. Aquí enseguida de este castillo que es el Palacio de los Duques de Braganza se encuentra una escultura de Alonso, que es el primer rey de Portugal, Alfonso Enríquez, que es el primer rey de Portugal. Que se me hizo este señor aquí, que es el primer rey de Portugal, que es este de aquí. Y de aquí, si uno sube, o sea, del primer rey de Portugal, Alfonso Enríquez, que es el primer rey de Portugal. Aquí está el castillo, el palacio, más bien el Palacio de los Duques de Braganza, que no tiene que ver nada con él. Y subiendo uno por aquí, por esta colinita, se encuentra la capilla de San Miguel y más arribita el castillo de Guimaraes, el castillo de Migaraes. Bueno, hoy nos estamos despidiendo de Guimaraes en cierta forma, y del Palacio de los Duques de Braganza. Y aquí, como estamos diciendo, finalmente esta es una escultura del primer rey de Portugal. Recuerde, a veces uno se confunde con Alonso y Alfonso. Este es Alfonso como feo. Alfonso Enrique, ¿no? Lo que pasa es que uno se escribe en portugués y el otro se escribe en español. Alfonso Enríquez, que fue el primer rey de Portugal. Bueno, quiero hacer mucho énfasis que cuando estoy hablando del primer rey de Portugal es Alfonso con F, no con L. Alfonso. En algunas partes en el texto, cuando estoy hablando, de pronto puede pensarse, o al menos o puede que seguramente lo esté diciendo como Alonso. Pero Alonso no es el primer rey de Portugal. El primer rey de Portugal, lo correcto es Alfonso I de Portugal. Hago esa aclaración, es Alfonso, repito, Alfonso con F. El padre de él era Enrique de Borgoña y la madre de él era Teresa de León y Enrique de Borgoña, el padre y la madre. Y ella estaba casado con una chica o una señora que se llama Mafalda de Saboya. Tenga mucho cuidado con esto. Enrique de Borgoña, madre Teresa de León, y los dos tienen un hijo que es el primer rey de Portugal, que era Alfonso con F. Alfonso Enrique, también se llamaba Enrique como el padre. Lo que pasa es que aquí está escrito con EE y generalmente en los textos al hijo lo escriben con H. El Enrique, pues hablo del Enrique. Bueno, pues padre, o sea, Enrique de Borgoña y Teresa de León tienen un hijo que es el primer rey de Portugal, que es Alfonso I Enríquez o simplemente Alfonso Enrique.